Hola, buenos días, bienvenidos a otro video tutorial de JavaScript. Si recuerdan, allá por el video número 12 comenzamos a hablar de las funciones. Y hicimos unos cuantos videos hablando de funciones, pero hoy quiero retomar este tema y comenzar a ver o aclarar un montón de puntos que tienen que ver con las funciones o un montón de dudas que pueden haber quedado con el tema de las funciones que no expliqué en su momento. Nosotros en JavaScript dijimos que, bueno, básicamente una función la podríamos declarar como están viendo acá en este ejemplo, y que esta función entonces usa la palabra reservada function, luego le damos un nombre, luego le especificamos si va a tener o no parámetros, o si va a recibir o no parámetros, y que podíamos, por ejemplo, tener una salida, ¿sí? Una salida por consola, o que podíamos devolver valores, y ya vimos esto de qué es esto de devolver valores. Ahora, lo que no vimos, y yo no dije, es que cuando nosotros establecemos parámetros, yo creo esta función pensando en su nombre, digo suma, espero que vaya a recibir por X un número y por Y un número, pero en la realidad esto no tiene por qué ser así, porque JavaScript en este sentido es muy permisivo. Lo único que le estoy diciendo a JavaScript es que acá va a recibir un dato. Un dato puede ser un objeto, un dato puede ser un array, un dato puede ser un texto, un dato puede ser un número, un dato puede ser null, puede ser undefined, puedo no pasar absolutamente nada, y en base a todas esas cosas voy a tener resultados diferentes. ¿Sí? Obviamente yo estoy esperando un número. Yo cuando creé esta función lo hice esperando un número, pero ustedes tienen que saber, y lo veremos más adelante, cómo pueden prever todo este tipo de cosas. Lo que quiero que les quede claro en este video es que X e Y simplemente están representando a algo, o sea, a dos datos que yo voy a recibir, pero no están diciendo qué tipo de datos son. Así que yo cuando llamo a suma, yo puedo decir acá suma y puedo pasar entre paréntesis, por ejemplo, una cadena, 1 y un valor booleano, true. ¿Sí? Y yo estoy cumpliendo, estoy pasando dos datos, ¿sí? Estoy cumpliendo con esa condición, y fíjense que tengo la salida de esto del console log es 1 true, me está uniendo, me está concatenando entonces acá 1 true. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando nosotros pasamos estos argumentos vienen y reemplazan a estos parámetros exactamente de la misma forma que los estamos pasando. Así que si esto en vez de ser una suma es una división, por ejemplo, ¿sí? Y yo tengo que esto es una división, y yo acá pongo, por ejemplo, 10 dividido 2, entonces voy a tener 5. Pero si yo acá pongo 2 dividido 10, voy a tener 0,2. Así que tiene una importancia el hecho de cómo yo pase los datos, ¿sí? Por más que yo esté pasando lo que corresponde, esté pasando números, depende de cómo yo los paso, ¿sí? Se va a respetar este orden cuando se venga a reemplazar acá, y evidentemente la salida no va a ser la misma dependiendo de qué es lo que yo esté haciendo. En el caso de una suma no importaría, pero en el caso de una división esto sí, como lo vemos aquí. Otra cosa que no les dije es, supónganse que ustedes lo que necesitan hacer es retornar más de un valor. ¿Pueden retornar más de un valor acá? ¿Pueden retornar más de un valor? No, no pueden. O sea que si yo quiero pasar 2 y 10 y yo quiero retornar acá el 2 y el 10, o sea, yo quiero que esto me retorne estos dos valores, ¿cómo creen ustedes que harían? ¿Ponemos una coma? No funciona, ¿sí? No me va a retornar entonces 2 y 10 de esta forma. Fíjense que si yo pongo acá lo que me está retornando es el último valor. Si yo acá pongo 15, me está retornando 15. ¿Sí? Si yo quiero retornar más de un valor, tengo que hacerlo, por ejemplo, con un array. Yo podría retornar entonces acá un array.
Entonces ahí sí tengo 2 y 15. Un array es un tipo de objeto que me permite meter dentro de él entonces un montón de objetos. Si yo necesito retornar en la función más de un valor, ¿sí? Yo tengo que meterlos dentro de un único objeto, porque return lo único que va a devolver es una sola cosa, no más de una. Otro dato que quizás omití decirlos, la verdad que no recuerdo si se los dije en los videos, es que return, cuando se ejecuta return, lo que esté abajo de return no existe más. O sea, no es tomado en cuenta. Por ejemplo, yo pongo acá console.log, terminó la función, o terminó, lo que fuera, ¿sí? Fíjense que me lo está mostrando, incluso me lo está mostrando acá de un color diferente, ¿sí? Como más apagado, porque una vez que la función encuentra el return, lo que esté abajo no existe más. ¿Sí? Entonces, este es otro dato importante a tener en cuenta. Return tiene que ser la última de las líneas a ejecutarse, porque todo lo que esté por debajo nunca se va a ejecutar. Ahora, puede darse el caso de que ustedes tengan una condición y en base a esa condición entonces que tengan un return con un resultado o con otro. O sea, ustedes podrían tener acá, por ejemplo, un if, una condición, ¿sí? Y pensar que, bueno, si tal cosa, ¿sí? Por positivo, else tal cosa por negativo. Entonces, ustedes podrían decir, bueno, si es positivo, vamos a suponer le pongo esto acá adentro. Y si es negativo, le pongo acá un mensaje, ¿sí? Y luego de este mensaje le mando un return. Por ejemplo. Si nosotros seguimos esto, decimos, bueno, si la condición se da, si la condición es positiva, viene a este return, ejecuta esto, ¿sí? Y automáticamente todo esto no se tiene en cuenta, ¿sí? Se terminó, se salió de la función. Listo. Y se retornó esto. Ahora, si esta condición no se da, entonces viene acá al else, ejecuta el console log o las instrucciones que haya. Yo puse un console log, pero podría ser cualquier cosa. Y devuelve esto. ¿Sí? Y cuando devuelve esto, se terminó. Otra vez, si esta línea estuviera acá abajo, va a devolver esto y esto nunca se va a ejecutar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, imaginemos otra situación. Imaginemos entonces, si después del return nada se va a ejecutar, ¿sí? Nosotros ni siquiera necesitáramos, ni siquiera sería importante colocar el else. Yo podría omitir el else, omitir esto, ganarme estos caracteres y poner el return aquí abajo. El console log, si quiero, lo dejo arriba. Si quiero que se vea, lo tengo que poner arriba, no tengo otra. Pero digo, yo podría poner, si tal condición se cumple, entonces muestra esto o devuelve esto. ¿Sí? Si devuelve esto, todo esto no se tiene en cuenta. Ahora, si la condición esta no se cumple, ¿sí? No entro nunca en esto, entonces la máquina sigue. Va a imprimir console log y va a ejecutar este return. Por tanto, el else estaría sobrando. ¿Sí? El else estaría de más. Pero incluso les digo más. Si esta condición, si yo lo que quiero devolver acá, por ejemplo, fuera que acá se ejecute una condición y que acá lo que me devuelva, por ejemplo, sería verdadero o true, vamos a poner así, true, y esto sería falso, false. Si yo tengo este ejemplo, entonces yo necesito saber evaluar algo acá, ¿sí? Paso unos parámetros, lo evalúo y llega un momento que llega un if y se fija. Dicen, ok, me evalúo la condición. Si es verdadero, retorno verdadero. Y si es falso, si no es verdadero, entonces vengo a esta línea y retorno falso. ¿Sí? Esto está perfecto y funciona.
Pero esto todavía se puede mejorar. ¿Cómo lo podríamos mejorar? Nosotros sabemos que de por sí una condición, cuando nosotros evaluamos una condición, la condición por sí misma, retorna verdadero o falso. O sea, cuando la condición se evalúa, ¿sí? Cualquier condición que yo pongo, A mayor que B, ¿sí? Está retornando si A es mayor que B o si no es mayor que B. O sea, está dando o verdadero o falso. Eso quiere decir que si yo tengo una función donde yo necesito retornar, por ejemplo, verdadero o falso, ni siquiera necesito el if. Yo puedo agarrar y poner return la condición. Si yo pongo return condición y todo esto lo saco, ya este return, este único return, con esta única línea, me está retornando verdadero o falso en base a lo que evalúe. Si yo acá tengo que A es mayor que B y resulta que A es mayor que B, me va a retornar verdadero. Pero si fuera que es al revés, que B es mayor que A, me va a retornar falso. Ni siquiera necesito, si lo que espero recibir es un verdadero o falso, un true or false, ni siquiera necesito declarar un if, ni siquiera necesito colocar un if, ni un else, ni nada de todo eso. Simplemente esta línea me va a resolver entonces lo que estoy precisando. Esto es lo que se llama en programación refactorizar o mejorar el código, ¿sí? Si ustedes ven un código que en un momento está, digamos, elaborado con un if-else, dicen, ok, esto con un if-else está usando 4 líneas y en realidad puede usar, o sea, el else no es necesario. Así que le saco el else, le saco las llaves que empiezan, las llaves que terminan y simplemente le pongo un return. Lo hubieran refactorizado y lo hubieran mejorado un poquito. Pero viene otra persona y dice, no, pero esto todavía se puede mejorar más. Vos acá no necesitas ni siquiera el if. Podés poner return la condición. Estás eliminando el if, estás eliminando 3 líneas y estás haciendo lo mismo. Entonces, estaríamos refactorizando el código, haciéndolo el código más chiquito, ¿sí? Que el archivo pese menos y estaríamos logrando el mismo resultado. Eso se los da la experiencia, ¿sí? Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es aprendiendo a programar. Así que no importa mucho el tema ahora de refactorizar código, pero quería que lo supieran, quería que lo vieran y que lo tuvieran en cuenta. Bien, este video lo voy a dejar acá porque no quiero que se siga extendiendo en el tiempo. Sé que se les hace pesado ver videos que son demasiado largos y hay gente que incluso no puede porque no cuenta con el tiempo. Así que, como siempre, si les gustó me dejan un like. Un agradecimiento, dudas o preguntas bajo el video. Si no están suscriptos, los invito a que se suscriban ahora. Denle un clic a la campanita para estar notificados de cuando subo un nuevo video. A veces subo un solo video, a veces subo 2, a veces subo 3 en el mismo día, ¿sí? Y nos vemos mañana en un nuevo video. Chao, chao.